Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la bendición y la paz de Dios sean con todos ustedes y con aquellos que son buscadores de la verdad. El ser humano, lo hemos dicho en otros audios, el ser humano en este mundo se encuentra para adquirir conocimiento. Esa sería la función del ser humano, la razón de ser de su existencia, la adquisición de conocimiento, fundamentalmente de conocimiento de Dios, pero también de conocimiento de la creación en sí. Cuando nosotros consideramos la cantidad de conocimiento existente y la capacidad del ser humano de abarcar ese conocimiento, bueno, nos encontramos con que esa tarea, esa función es algo imposible de abarcar todo el conocimiento. En un relato de Moisés, con él sea la paz, con su maestro el Hidr, con él sea la paz, se cuenta que caminaban ellos por la playa y vieron un pájaro que sobrevolaba el agua del mar y tomó un poquito de ese agua. Y el Hidr le dijo, el conocimiento que adquiere el ser humano equivale a lo que ese pájaro puede tomar con su pico respecto del mar. Es decir, el conocimiento que existe es inconmensurable y la cantidad que puede tomar el ser humano es muy poquita, aún con toda su capacidad intelectual, aún que se dedique toda su vida a esto. Entonces, debemos entonces centrarnos en aquel conocimiento que es importante que nosotros obtengamos. Y al respecto hay tradiciones, hay dichos que nos dicen algunas cuestiones de cuál es ese conocimiento. Había un dicho del profeta, con él sea la bendición y la paz, con su descendencia, que en una ocasión le presentaron a un hombre, dijeron, aquel hombre que está allá es un sabio eminente. Y él preguntó, ¿qué es un sabio eminente? Y dijo, es alguien que sabe sobre la genealogía de los árabes y la historia de los ancestros y los pueblos. Es un conocimiento, dijo el profeta, es un conocimiento que no perjudica a quien no lo tiene y no le trae mayor beneficio al que lo porta. Entonces, el conocimiento, dice, son tres cuestiones elementales. Una signo, dice, explícito, una obligación justa y una conducta establecida. Él dijo, esas tres cosas que son fundamentales para el respecto del conocimiento. Un signo explícito que podemos decir que se estaba refiriendo a una ley del Corán explícita, pero también a un signo evidente, patente, manifiesto de la creación, que a nosotros nos lleva a reflexionar, por ejemplo, sobre Dios y sobre cuestiones que afirman nuestra fe. Una obligación son las cosas que nosotros debemos hacer en cumplimiento de justicia, sobre todo, una obligación justa, aquellas cosas que nosotros nos corresponden hacer como individuos, y la conducta establecida, la conducta del profeta, una sunna establecida, algún tipo de conducta también moral, espiritual, que nosotros nos lleva a un buen camino. Estas son tres cosas que el ser humano debe conocer, porque conocimiento de esas cosas, la ignorancia de esas cosas lo perjudica y el conocimiento de esas cosas lo beneficia. También dijo el imán Qasim, con él sea la paz, he encontrado la ciencia de la gente en cuatro cosas. El conocimiento de Dios, el conocimiento de aquellas cosas que Dios hizo sobre nosotros, por nosotros, para nosotros, el conocimiento de aquello que Dios quiere de nosotros y el conocimiento de aquellas cosas que nos apartan de nuestro camino. Fíjense, estas son cosas fundamentales, digamos, que el ser humano debe conocer. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué nos aparta de nuestro camino? Y aquellas cosas que, digamos, afirman nuestra fe, nos llevan a conocer a Dios. Porque son conocimientos que traen sabiduría a la persona, que la hacen mejor persona,
que le dan beneficios en este mundo y en el otro, no solo en este mundo. El imán Sadiq, con él sea la paz, dijo en una ocasión, en un relato extenso, largo, llamado Tauhid Mufadda, menciona, dice, fíjate, le decía a su discípulo, fíjate que hay todos conocimientos que se le ha otorgado al ser humano y conocimiento que se le ha negado al ser humano. Y se le ha otorgado todo aquello que el ser humano precisa, necesita para su mundo y para su desarrollo espiritual. Todas aquellas cosas que el hombre precisa se le han abierto y se le han otorgado a él. Necesita tener determinados conocimientos para afirmar su fe, se le han otorgado esos conocimientos. Necesita conocimientos para seguir un camino espiritual, los tiene. Necesita conocimientos para mejorar su mundo, los tiene también. Y se le ha otorgado al hombre conocimiento sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre la medicina, sobre la química, conocimientos de todas aquellas cosas que son útiles y que él precisa para mejorar este mundo. Y se le han negado aquellos conocimientos que lo perjudicarían. Y pone como ejemplo de las cosas que se le negó al ser humano el conocimiento del momento de su muerte. Porque eso sería perjudicial para la persona saber cuánto le queda de vida, cuándo va a ser el momento de su muerte. Bueno, eso lo vamos a hablar, si Dios quiere, en otro momento, pero yo quería detenerme en este conocimiento que se le ha otorgado para el mundo, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, una cosa tan elemental que el ser humano realiza hace siglos y siglos, como es el hornear pan, el hacer pan, un elemento básico para su alimentación. Fíjense que tiene que tener el grano de trigo, molerlo, extraer la harina de ahí, luego mezclarlo con agua, amasarlo y luego hornearlo, calentarlo. Y este procedimiento que podemos decir es simple. Cuando uno se pone a pensar, ¿cómo adquirió el ser humano este conocimiento? Algo que podemos decir, sí, era simple, es simple, pero ¿cómo llegó al ser humano a conocer esto? Si alguna vez se pusieron a pensar en esto, ¿cómo hizo el ser humano para llegar a este conocimiento? Nosotros decimos que es un conocimiento que Dios le otorgó a los profetas y que los profetas lo transmitieron a la humanidad. Son conocimientos que el hombre no adquirió por sí solo. Porque si uno se pone a pensar esto, ¿cómo podría ser un hombre primitivo para llegar a descubrir que dentro del grano de trigo hay un polvo que lo puede amasar, separar, mezclarlo con agua y después cocinarlo? Algo que es, podemos decir ahora, simple, elemental, pero ¿cómo llega el ser humano a eso, a conocer eso, ¿no? Es interesante para reflexionar esto. Bueno, como decíamos, cuando hablamos de conocimiento espiritual, es algo, digamos, si nosotros no nos pensamos el conocimiento de las cosas espirituales, que podemos decir relacionarlo, conocimiento aún así, relacionarlo con la creación, el conocimiento del alma, el conocimiento de los grados que puede alcanzar, la visión que pueda obtener. Podemos decir, aún así, es conocimiento vinculado con la creación, por más que sea conocimiento espiritual, y es inconmensurable. Y si nosotros pensamos en el conocimiento de Dios, es aún muchísimo mayor. El conocimiento, todo el conocimiento de las cuestiones espirituales vinculadas con la creación, con el alma y los grados espirituales, los distintos estados que existen, es una gota en un océano respecto al conocimiento de Dios. Entonces, la mente humana, por más tiempo que le dedique, por más capacitada que esté, no puede llegar a abarcar todo este conocimiento. Gurdjieff
ese conocido intelectual ruso, decía que el conocimiento espiritual es limitado. Decía, y él es como una torta limitada. Si todo el mundo viene y reclama una parte, nos tocaría a cada uno una pequeña porción. Como la inmensa mayoría de la gente no reclama ese conocimiento, los pocos que van a reclamarlo obtienen una porción grande, suficiente para ellos. Gracias a esto, a que la inmensa mayoría no reclama, y porque el conocimiento es algo limitado, decía él. No, yo me opongo a esta concepción, creo que el conocimiento, aunque vaya toda la humanidad entera a reclamar el conocimiento, a sumergirse, a buscar, a bucear en las profundidades del conocimiento, esto no se agotaría nunca. Y más, considero que el conocimiento, en la medida que se difunde, se expande, se comparte, aumenta. Aumenta para la persona que lo comparte, como aumenta para aquel que lo recibe. Rumi, el conocido místico islámico, decía que si toda la humanidad se volcara hacia la búsqueda espiritual, abandonarían este mundo. Y entonces el mundo se destruiría porque nadie se dedicaría a mantener el mundo. Y por eso Dios había hecho algunos seres espirituales y algunos seres mundanos, para mantener este equilibrio. Él decía, para que no estén todos abocados a la búsqueda espiritual, porque si no el mundo se destruiría, se corrompería, quedaría abandonado. Bueno, obviamente yo respeto mucho lo que dice este sabio musulmán Rumi, místico, con una visión espiritual que yo no puedo ni siquiera imaginarme o soñar respecto de ella. Aún así considero que Dios no ha creado a seres mundanales limitados para adquirir un grado espiritual. Considero que Dios ha creado a todos con la misma chance y que propias condiciones del mundo, las propias situaciones en que nos encontramos hacen que algunos se aboquen al camino espiritual, algunos busquen el conocimiento y otros, en cambio, apaguen sus propias inquietudes internas, acallen sus inquietudes, su conocimiento. Otros se dediquen a lo mundano porque se conforman con eso, se conforman con las cuestiones mundanas. Y que bueno, está bien, digamos, en tanto no alcancen a grados de corrupción y maldad que sean ya muy cuestionables. Por último, para terminar este audio, uno dice, ¿cómo hacemos nosotros para adquirir la mayor cantidad de conocimiento posible, ¿cómo hacemos para adquirir el mayor grado espiritual posible? Es aprovechando en la medida de lo posible todo nuestro tiempo, que es suficiente. Había un sabio sufi contemporáneo, argentino, que dice que una vida no alcanza para la persona, para adquirir todos los conocimientos y grados espirituales. Y yo creo honestamente que sí, una vida alcanza para adquirir todo aquello a lo cual estamos destinados a adquirir. Y que veremos qué ocurre después. ¿Qué ocurre después cuando dejamos este mundo y nos encaminamos hacia el plano de la eternidad? Pero este mundo tenemos suficiente tiempo y suficientes probabilidades, suficientes ocasiones de adquirir conocimiento y que tenemos que aprovechar ese tiempo. Como decía un famoso dicho del profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, y con su descendencia, decía, aprovecha tu juventud antes que tu vejez, tu tiempo libre antes que tu ocupación, tu salud antes que tu enfermedad, tu vida antes que tu muerte. Es decir, debemos aprovechar cuando estamos jóvenes, tenemos fuerzas, energías, ganas, antes de volvernos viejos, como ahora que uno ya
pierde un poco las ganas, pierde el ánimo, no le alcanza bien la vista para ver, pierde la memoria incluso, ¿no? Debemos aprovechar el momento que tenemos libre. Tenemos un tiempo libre, debemos aprovecharlo antes de llegar al momento en que estemos ocupados, que tenemos que trabajar y tenemos que dedicar a las cuestiones del mundo. Debemos aprovechar el momento que tenemos salud antes del momento en que tenemos enfermedad, que estemos postrados y que con fiebre y no podamos pensar y no podamos leer y no podamos estudiar, reflexionar respecto a las cuestiones del conocimiento. Y aún así, aunque estemos débiles, enfermos y no tengamos tiempo, debemos aprovechar nuestra vida antes que nuestra muerte, porque aunque tengamos debilidad, aunque tengamos escasez de tiempo, tenemos vida y de eso lo debemos aprovechar antes de que llegue el momento de nuestra muerte, porque como dijimos, bueno, ya veremos qué ocurrirá después, pero no tenemos que pensar en que vamos a tener después tiempo. El tiempo lo tenemos ahora y la ocasión de alcanzar los grados espirituales es ahora en este mundo. Bueno, con eso me despido por hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.